Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que puedan conectarse. Vamos preparándonos para la lección de hoy. Hoy tengo que continuar con lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada. Les voy a hablar del misterio de amor de Dios, ese plan secreto que Dios tiene para tu beneficio y para el beneficio de todos los seres humanos. Así que prepárate, ayúdame a compartir este video con todas las personas que puedas. Así que vamos compartiendo el video, por favor, y prepárate para ser transformado hoy. En unos minutos empezamos con la lección de hoy. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Gracia, Fe y Poder. Gracias por conectarse. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Vamos directo a lo que vinimos. Vamos a continuar con la lección o con el tema que hemos estado desarrollando en estas últimas 2 semanas. Estamos hablando del misterio de Dios, ese plan secreto que Dios tiene y ha tenido desde siempre para beneficio tuyo. Y no solamente para el tuyo, para el mío también, pero para el de todo ser humano. El plan secreto que Dios tiene y ha tenido siempre es para beneficio de todo ser humano. ¿Amén? Y eso es lo que te estoy demostrando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Esto no me lo estoy inventando. Esto ha estado escrito desde siempre en la Biblia. Así que vamos a nuestro texto base. Estamos en Efesios capítulo 3. ¿Sí? En el verso 3, Pablo hablaba a los efesios y decía, yo conozco de este misterio. Dice un misterio, que me fue dado por revelación. Hemos dicho que es importante esto para poder entender. No lo vas a poder entender en términos humanos, de acuerdo a la lógica humana, a la sabiduría humana. Este misterio se tiene que entender solamente a través de una revelación directa de Dios en tu corazón. Yo estoy siendo un instrumento que puede ayudarte a entender, pero al final del día, esta revelación es en la intimidad que tú tienes con Dios. Y sí, como lo decía la semana pasada, Dios está contigo, tiene una relación íntima y tú tienes que enterarte y aceptar de esto. Amén. Entonces Pablo daba testimonio en Efesios 3, el capítulo 3, verso 3, decía que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente. El verso 4, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice Pablo, yo tengo un conocimiento íntimo del conocimiento de Cristo, o del plan de amor que Dios tiene por ti y por toda la humanidad. Amén. Estas son las cosas que pasan cuando grabamos en vivo y no ponemos nuestro teléfono en silencio. Anyway, vamos al verso 5, en Efesios 3:5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué Dios puede revelar ahora el misterio que antes no pudo Dios revelar
antes de Cristo? ¿Por qué puede ahora y antes no pudo? Una razón sencilla, porque toda esta revelación, como dice Pablo, es a través del Espíritu. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, Dios mandó de su Espíritu, ahí está declarado y documentado en el libro de Hechos, el capítulo 2, dice que Dios mandó de su Espíritu y lo derramó, lo depositó sobre toda carne, sobre todo ser humano. Amén. Entonces, como el Espíritu de Dios ahora vive en todo ser humano, es este Espíritu quien habla al ser humano y le revela a medida que el corazón del ser humano va abriéndose a entender a Dios, pero no entender a Dios a través de algo natural, sino entender a Dios simplemente como Él es, sin tratar de entenderlo o compararlo con algo humano. Entonces, esto estaba oculto, pero ahora ha sido revelado, dice Pablo. Ha sido revelado a sus apóstoles, a sus santos. A ti te es revelado. ¿Qué tienes que hacer? Sincronizar tus oídos, sincronizar tu mente a lo que el Espíritu de Dios está hablando. Primera manera de hacerlo es, obviamente, a través de su palabra escrita. Toda esta palabra, especialmente lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, es una revelación constante, un descubrir de lo que realmente es Dios. Entonces tú, ¿cómo empiezas a descubrir esta revelación que ya está en ti? A través de el conocimiento de su palabra. Bien, por eso hemos pasado varias semanas, ahí tenemos los videos, con la importancia de estar meditando de día y de noche en la palabra, porque esta palabra es la que te muestra quién realmente es Dios. Amén. Entonces, es la voluntad de Dios que multitud de personas estén disfrutando de una relación íntima con Él a través de Jesús. Y esto se puede conseguir a medida que tú vas transformando la imagen que tienes de Dios en tu corazón. Amén. ¿Cómo? Por revelación. Pablo dice, yo he recibido este misterio por revelación. ¿Y cuál es este misterio? ¿Cuál es este amor secreto que Dios ha tenido escondido y lo ha tenido diseñado para la humanidad? Dice el verso 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio o por medio de la gracia. El plan secreto de Dios es que en Cristo Dios ha podido cumplir su voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad? Esa voluntad de Dios que nunca cambia. Esa voluntad que de acuerdo al libro de Romanos, el capítulo 12, podemos saber que es una voluntad agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad que Dios tuvo desde el principio de la creación, que finalmente se cumplió en Cristo Jesús, fue de incluir a todo ser humano, a toda la humanidad, en Él mismo, a través de Jesús. Esa ha sido la voluntad de siempre. Y Dios ha visto su voluntad cumplida en la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Y ese ha sido el misterio de siempre, dice misterio que ahora es revelado a todas las personas que quieren oír y que quieren ver. Vamos a Corintios, vamos a Corintios otra vez. Voy a ir al Corintios, el capítulo 2. La semana pasada estuvimos leyendo extensamente el libro de Corintios. Básicamente Pablo está hablando del misterio. Dice que este misterio no se puede entender con palabras humanas, no se puede entender con inteligencia humana, con términos humanos. En 1 Corintios 2:9, que es más o menos donde habíamos quedado la semana pasada, dice lo siguiente, Pablo, antes como está escrito, hablando de este misterio, dice, este misterio son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, esto no puede ser explicado con ningún término humano. Y obviamente si analizas lo que dice Efesios en el capítulo 3, el verso 6, que el misterio de Dios es que Dios está incluyendo a todos en Cristo Jesús, es algo que lógicamente no puedes explicar. No puedes explicar este misterio, es algo que no se entiende, en términos humanos no se entiende. Y eso es lo que dice Pablo, estas cosas son cosas que el ojo del ser humano no las puede ver, el oído no las puede entender. Y por ende, el corazón del ser humano no entiende. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios
Nos las reveló a nosotros, dice el verso 10. Por el Espíritu. Eso es lo que les decía al principio. Esto tiene que ser una revelación. Y ahora Dios puede revelar su plan perfecto. Dios puede revelar al ser humano su voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta, porque el Espíritu de Dios ya fue derramado en toda carne. Por eso es que Dios tenía que derramar de su Espíritu. Y por eso es que es tan importante entender y aceptar que el Espíritu de Dios está en ti y está en toda carne. Porque es este Espíritu el que está revelando al ser humano la verdad de la voluntad de Dios para todos nosotros. Como esto es tan grande, tan poderoso, por esa razón es que el Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo ahora es tan controversial, aún en los círculos cristianos. El Espíritu Santo ha sido atacado, criticado de muchas maneras. Hay grupos que creen en lo que el Espíritu Santo hace. Hay otros que dicen, bueno, el Espíritu Santo sí fue derramado, pero los dones y las cosas y lo que hace el Espíritu Santo ya pasó, ya no se acostumbra o ya Dios dejó de hacer esas cosas. Y luego algunos piensan que el Espíritu Santo solamente es o está en los cristianitos, aleluyas, para hacerlos hablar en lenguas, para darles dones y prodigios y todas esas cosas, y hacen del Espíritu un circo, olvidando el ministerio o la responsabilidad más grande que tiene el Espíritu Santo en la humanidad. ¿Y sabes qué es lo más importante que el Espíritu Santo tiene? ¿Cuál es la responsabilidad más grande que el Espíritu Santo tiene en el ser humano? Aquí está, en el verso 10. La responsabilidad más grande que el Espíritu Santo tiene en el ser humano es de revelar a nosotros el misterio de Dios. Es de revelar al ser humano el plan secreto que Dios tenía escondido. Ese plan secreto de amor que simplemente declara que tú y todo ser humano está y ha estado en Cristo, gracias a esa obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, ya puedes irte dando cuenta por qué se tiene que atacar tanto la idea de que el Espíritu Santo está en toda carne. Porque si yo te puedo hacer creer a ti que el Espíritu Santo no está en ti, y luego te puedo dar una formulita para hacerte creer que si haces esto, entonces el Espíritu mágicamente se va a mover de los cielos o del lugar donde está flotando en el aire y de una manera milagrosa y sobrenatural te va a poseer. Y vas a ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, hermano, cuando hayas cumplido la lista de requisitos que yo me voy a inventar. ¿Qué es lo que consigo con eso? Simplemente hacerte entender que sí necesitas un Espíritu Santo, pero prácticamente es imposible conseguirlo. Porque aunque digan, bueno, hermano, si tienes fe en Jesucristo, lo has conseguido y lo vas a conseguir, nada más pídelo en oración, hermano, porque dice que el que pide le da. Entonces tú pídelo creyendo. Y como la única persona aparte de Dios, que te conoce a ti mismo mejor que nadie, eres tú mismo, obviamente tú bien sabes que quizás no crees lo suficiente para cumplir el requisito. Por ende, quizás puedas fingir que has creído y que tienes el Espíritu Santo y empiezas a hacer miles de cosas para tratar de demostrar que sí estás lleno del Espíritu Santo. Cuando la verdad es, tú ni ninguna persona ha tenido que hacer jamás nada para recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no fue dado al ser humano porque alguien lo merecía. El Espíritu Santo fue dado como prueba de que la obra de Jesús fue tan perfecta y ya fue concluida. Y el Espíritu Santo fue enviado por Dios para derramarlo sobre toda carne como prueba, como un sello. Dice el libro de Efesios que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es una prueba, es el sello de Dios que dice lo que Jesús ha hecho, ahora me autoriza a llenarte. Y aquí está la prueba. Ese es el Espíritu Santo de Dios en todos.
Y luego, ahora que yo puedo tomar y estoy presente en tu vida, ahora que tú eres el templo del Espíritu Santo, ahora que Dios vive en ti, entonces el Dios de todo, el Dios todopoderoso puede hablarte y puede revelarte su plan secreto de amor en la intimidad. Porque Dios te ha poseído, te ha llenado y ha llenado a toda carne para tener intimidad. Y es en esa intimidad en la que el Espíritu Santo te susurra al oído y te habla esta gran verdad, este secreto escondido que dice que todos están en Cristo y tú también estás en Cristo. Y si estás en Cristo, eres criatura nueva. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, fuiste hecho nuevo. ¿Cuándo? Desde antes del vientre de tu madre. ¿Cómo? Y entonces no tengo que confesar, no tengo que arrepentirme, no tengo que creer. No sé, ¿tú qué crees? Dice aquí, Dios nos va revelando por su Espíritu que Efesios decía que el misterio es que los gentiles son coherederos exactamente igual que los judíos del mismo cuerpo y han sido incluidos por la gracia del Evangelio, por lo que Cristo ha hecho. Amén. Ahora, este es el misterio de amor de Dios. Este misterio, dice Pablo, no se puede entender en términos humanos. Lo que te he estado hablando ahorita no lo vas a poder entender. Aunque vayas a un seminario, seminarios teológicos se llama, ¿no? Ni en los seminarios teológicos te los pueden explicar. Es más, en esos seminarios teológicos te confunden. Porque esto no se puede entender en términos humanos. Dice el verso 10 otra vez en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Dice Pablo, tiempo pasado, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino, dice, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Ok? Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos que Dios nos ha incluido en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿No me crees? Ahora te voy a mostrar. Dice, lo cual hablamos, el verso 13, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Esto que el Espíritu te va enseñando en la intimidad, no lo puedes explicar con palabras humanas. Yo estoy haciendo, otra vez repito, el esfuerzo de tratar de explicarte lo que para mí ya es revelación. Pero últimamente esto tiene que ser algo personal entre tú y Dios. No lo puedes explicar con palabras humanas, dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Acomodando lo espiritual con lo espiritual. Mira lo que dice el verso 14 en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu o no las entiende. No percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Si tratas de entender esta gran verdad del misterio de Dios, comparándolo con algo natural, vas a llegar a la conclusión que lo que estás escuchando es locura. Vas a llegar a la conclusión de que esto que estás escuchando parece tan bueno que parece mentira. ¿Y sabes qué es eso que es tan bueno que parece mentira? Nada más que el Evangelio. Si yo, al hablarte estas cosas, estoy provocando en ti esa idea de que digas, bueno, esto está tan bueno, tan lindo, pero no lo puedo creer porque parece mentira, estoy haciendo bien mi trabajo. Dice, para el hombre natural, las cosas del misterio de Dios son locura, porque no las puede entender. Porque estas cosas que son el misterio de Dios, hay que discernirlas o hay que entenderlas espiritualmente. Volvemos.
Es el Espíritu quien tiene que explicarte, tiene que revelarte. ¿Ok? Ahora, puedes hacer un esfuerzo de tratar de entender las cosas de Dios a través de algo natural. Jesús mismo hizo el intento y enseñaba durante su ministerio con parábolas. ¿Sabes qué es una parábola? Una parábola es una historia o algo que te puede ayudar a comparar o a entender algo que no se entiende con algo que se entiende. Compara algo desconocido con algo conocido y trata de encontrar una analogía o puntos similares para tratar de explicar lo desconocido usando ejemplos o ilustraciones conocidas. Esa es una parábola. Ahora, Jesús enseñaba con parábolas, pero también Jesús les dio a sus discípulos una advertencia. En Mateo capítulo 13, Jesús empezó a enseñar con parábolas. Ahora, si notas lo que estoy diciendo es Mateo capítulo 13. No es hasta Mateo capítulo 13 que Jesús empieza a enseñar o a hablarles del reino de Dios a través de parábolas. Antes de Mateo capítulo 13 está obviamente Mateo 1, 2, 3 hasta el capítulo 12. De Mateo 1 al capítulo 13, Jesús les habla muchas cosas del reino de Dios, pero no les enseña con parábolas. Muchas de las cosas que Jesús les habla, y tú puedes ir y leer las Escrituras, Mateo 1 al 12, Jesús les habla directamente, y como dice en mi país, a calzón quitado, de lo que es el reino de Dios. Pero ¿qué sucede? Que las personas no podían entender lo que Jesús les estaba hablando, porque todos estaban acostumbrados a tratar de relacionarse con Dios a través de algo natural, algo que ellos podían entender o hacer. Por ejemplo, mira, Mateo capítulo 12, voy a leer el verso 38. Jesús estaba hablándoles del reino de Dios, no con parábolas, pero hablándoles directamente lo que era el reino de Dios. Les decía cosas, por ejemplo, que Él no era del diablo. Les decía que Él era el Hijo del Hombre, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que Él iba a, prácticamente les hablaba de que Él era la salvación del mundo. Ellos no podían recibir estas palabras porque obviamente no entendían. En el capítulo 12, el verso 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, mira lo que les decía, Jesús hasta ese momento estuvo hablándoles del reino de Dios. Aun cuando escogía a sus discípulos, les decía, sin mayor explicaciones, dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres, ¿cómo va a ser esto? No se pueden pescar hombres, se pesca peces, pero no hombres. Y así sucesivamente, muchas otras cosas les hablaba Jesús, del reino de Dios. Pero ellos no entendían. Y los fariseos y los escribas se acercan a Jesús y le dicen, respondiendo a lo que Jesús les había estado hablando del reino, les dice, Maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, ¿qué le dicen estos escribas y fariseos? Dicen, Señor, no te estamos entendiendo nada, háblanos en cristiano, háblanos a nuestro lenguaje. Queremos ver de ti señal, queremos ver algo tangible, algo natural, algo que podamos entender con nuestro peanut brain. Estaban tan acostumbrados a lo natural que ellos llegan a Jesús y Jesús exponiéndoles directamente el reino de Dios, diciéndoles el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. ¿Qué? Y ellos, como muchas personas de hoy en día, se acercan y dicen, Señor, a ver, nos estás hablando en chino, no te estamos entendiendo.
Háblanos con algo natural, muéstranos señales, algo que podamos ver, tocar y sentir. En otras palabras, le están pidiendo, háblanos con parábolas. A ver, nos estás hablando de algo que no conocemos, ayúdanos a entender con algo natural que conocemos. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Y a partir de ese momento, Jesús no le queda otra opción más que tratar de diluir el reino de Dios. ¿Y por qué diluir? Porque cuando tú tratas de comparar el reino de Dios y tratar de entenderlo con algo natural, con algo que tú puedas entender o explicar en términos naturales, has diluido la naturaleza y la verdad del reino de Dios. Y no solamente lo has diluido, sino que has rechazado el reino de Dios en tu corazón. Obviamente no tienes el coraje de decir lo rechazo, pero empiezas a inventar religión para tratar de justificar tu posición ante algo que no entiendes. La religión es eso nada más. La posición del ser humano que inventa algo para justificar la posición que tiene al no entender el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, estos le dicen, Señor, muéstranos una señal. Y mira lo que Jesús les responde a estos que piden algo natural, a estos que tratan de entender el reino de Dios, el misterio de Dios, con algo natural, con algo que tú puedas explicar en términos o en sabiduría humana. Sabiendo que las cosas de Dios, el hombre en lo natural no lo puede entender porque son locura, pero aún así somos tan disfuncionales que seguimos tratando de explicar el reino con algo natural. Jesús en el verso 39 les responde y les dijo, la generación mala y adúltera, ay Señor, demanda señal. ¿Quiénes estaban demandando señal? Los fariseos y los escribas. Aquella persona que quiere entender el reino de Dios en términos naturales es una generación mala y adúltera. Dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, y ahí les hablan muchas cosas más del reino. Y llegamos al capítulo 13, donde dice que Jesús les empezó a hablar muchas cosas en parábolas, que como no le pudieron entender y no quisieron entender, no es que no pudieron, sino que no quisieron, porque estaban tan aferrados, tan arraigados a lo natural, a lo que ellos podían hacer y entender, que su corazón estaba endurecido totalmente y no fueron capaces de entender el reino de Dios. Entonces a Jesús no le quedó otra más que, limitarse a lo que ellos mismos habían decretado. Y empezó, dice, a enseñarles, pero solamente les enseñaba con parábolas. A partir de ese momento, Jesús fue limitado por ellos mismos a recibir el reino de Dios y Jesús tuvo que enseñarles a su nivel, con parábolas. Amén. Entonces, Jesús les enseña, les explica la parábola del sembrador. En el verso 10 dice, 9, después de haberles enseñado la parábola del sembrador, les dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice el verso 9. El verso 10 dice, entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Sus discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? ¿Quieren ser a ellos? Los fariseos y los escribas. Y respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, porque a ustedes les es dado saber los misterios de Dios. Sus discípulos ya estaban con el corazón un poco más abierto. Y mientras abras tu corazón a recibir de Dios, sin tratar de entender en lo natural, tu corazón se va a suavizar para que por revelación te sea dado el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Y sus discípulos ya estaban en ese proceso. Entonces Jesús les dice, a ustedes les voy a hablar el misterio de Dios. Ustedes van a entender este misterio. Que lo que yo voy a hacer, está hablando Jesús en futuro porque estaba hablándoles, lo que yo voy a hacer es para beneficio de toda la humanidad. Ustedes van a entender, pero a ellos no les es dado a entender. ¿Por qué no les es dado? ¿Porque Jesús o Dios hace excepción de personas? No, porque ellos no querían entender
Ellos habían escogido tratar de relacionarse con Dios a través de algo natural o algo que podían ellos entender con términos naturales, ¿sí? Y una persona que trata de hacer eso está cayendo a un nivel inferior en el que no va a poder recibir la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios, del plan secreto de amor, del misterio de Dios. Dice, a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A los fariseos y a los escribas, que querían relacionarse con Dios a través de algo natural, querían señal. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Wow, este verso era un poco confuso para mí antes, pero ahora tiene luz. Porque dice, si sabemos que el reino de los cielos hay que simplemente recibirlo por revelación, no tratando de entenderlo o comparándolo con algo natural. Y luego Jesús en el verso anterior le decía, a ustedes les es dado saber los misterios del reino, pero a ellos no les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará. ¿Qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Cualquiera que tiene la revelación del reino de los cielos, sin comparar con algo natural, se le dará más aún. O sea, es algo que crece y crece exponencialmente. Y tendrá más, dice. Cualquiera que entiende la revelación del reino de Dios, va a tener más y más y más y más y más. En todo sentido. Amén. El que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué quiere decir? El que no tiene la revelación del reino de Dios a través de la revelación del Espíritu, aún lo que tiene, los escribas y los fariseos tenían un poco de entendimiento, ¿ok? Aún ese poco entendimiento les iba a ser quitado. Les puede ser quitado. No es que Dios se los quita, sino que cuando tú tratas de entender el reino de Dios a través de algo natural, automáticamente vas a perderlo todo. Es importantísimo recibir el misterio de Dios, no con entendimiento humano, sino por revelación. Y repito lo que decía al principio de este video. El Espíritu de Dios ya está en ti y el propósito número uno, la tarea número uno, el ministerio número uno, la orden número uno que Dios le ha dado al Espíritu Santo es que te enseñe a ti en la intimidad de esa unión perfecta que tienes con Dios, que te enseñe todo el misterio de Dios, que te lo revele. Amén. Amén. Ese misterio de Dios, repito, no se lo puede entender en términos naturales. Tiene uno que recibir por revelación. ¿Y cuál es ese misterio? Que Cristo ha incluido a todo ser humano en su obra perfecta en la cruz. Amén. Lo tienes que recibir por revelación. Si tratas de entender esto en términos humanos, con sabiduría humana, vas a llegar a la conclusión que Pablo llega en 1 Corintios 2 y dice, porque para el hombre natural, ¿y qué es un hombre natural? Una persona que solamente lleva su vida guiada 100% por lo que puede ver, tocar, sentir y lo que es natural. Para esta persona, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Tú dirás, pero yo soy cristiano, aleluya, desde los 12 años. Si tú piensas que eres cristiano porque has hecho algo, has confesado, has creído, te has arrepentido, has prendido velas, le has sobado la pancita a Buda, has confesado a Jesús, te has golpeado el pecho, yo pecador, o qué sé yo, cualquier cosa, eres un cristiano o eres una persona natural, una persona carnal que no entiende el misterio de Dios, porque el misterio del reino y las cosas del Espíritu para ti son locura. Porque si yo te digo, Dios te ha incluido desde antes del vientre de tu madre en Cristo y tú no has tenido que hacer nada para recibir esto, te ahogas y vomitas. Siendo una persona natural que no puedes entender el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque ese misterio te tiene que revelar a ti
directamente del Espíritu. Pero no le permites que el Espíritu te hable, porque has antepuesto a esta revelación tu propio conocimiento humano, tu propia costumbre, tu propia religión, algo que tú has inventado o algo que alguien ha inventado por ti, para tratar de justificar la posición equivocada y ciega que ha tenido la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto no es nada nuevo, todo esto ha estado escrito en la Biblia desde siempre, ¿ok? Y te voy a dejar de tarea algo con lo que vamos a empezar la siguiente semana, pero quiero que empieces a meditar esto. No voy a hablar de esto, solamente voy a leer, pero te lo voy a dejar de tarea, ¿ok? Y antes de que leamos esto, voy a resumirte lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué dijimos? Dios tiene un misterio. Pablo habla del misterio de Dios, que es un plan secreto que Dios tenía guardado, pero ahora Dios lo ha podido revelar. Dios ha podido revelar su voluntad buena y agradable y perfecta a través de la obra concluida de Jesús en la cruz. Y ha enviado de su Espíritu, depositándolo sobre toda carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea quien vaya revelando a cada ser humano la posición en la que ya estamos. ¿Y cuál es esa posición? Que estamos en Cristo. Amén. Eso es lo que he dicho durante todos estos 30, 40 minutos, qué sé yo. Pero hemos dado vueltas en lo mismo, ¿sí? No me importa si te aburres o te cansas, si dices que hablo lo mismo, no importa. La fe viene por el oír y el oír. Y el afán mío es ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo para trabajar juntamente con Él, para convencerte a ti de lo que ya tienes. Amén. Y si te estoy convenciendo, por favor, déjame saber, mándame un comentario. Y si no te estoy convenciendo y te molesta todo lo que estoy hablando, déjame saber también, por favor. Quiero saber tus comentarios, ¿sí? Hazme el favor, ¿sí? Gracias. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, ¿ok? Y como tarea, porque aquí vamos a empezar la próxima semana, te dejo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Puedes leer todo el capítulo, pero voy a leer esto rápidamente hasta el verso 10. Y te lo dejo de tarea. Tú lo puedes leer toda la semana. Y aquí vamos a empezar la siguiente semana, ¿sí? Y también de tarea Efesios 2, 8 al 10, ¿ok? Pero voy a leer ahora 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras versiones dice de mente sana. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, ¿quién? Dios. ¿Quién nos salvó? Dios nos salvó. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, no conforme a tu fe, no conforme a tu confesión, sino según o de acuerdo al propósito suyo. En otras palabras, nos salvó, nos llamó, porque le dio la gana, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Tú fuiste salvado, llamado, restaurado, reconciliado, limpiado, redimido, justificado, predestinado, santificado y sentado a la derecha de Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, y no tuviste que hacer nada porque no es por obra, no es por fe, no es por confesión, es simplemente porque a Dios le ha dado la gana. Amén. Ahí está en mi Biblia, yo no sé qué dice tu Biblia, revisa, ¿ok? Queda de tarea, ahí vamos a continuar la próxima semana, pero recuerda, Dios ha mandado su Espíritu, ¿para qué? Para que ahora ese Espíritu te vaya revelando día a día y te vaya recordando que tú también estás en Cristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Por favor, comparte este video con todas las personas que puedas, ayúdame por favor, y recuerda
pon comentarios, por favor, mándame tus comentarios. Quiero saber qué es lo que estás entendiendo. ¿Te estoy ayudando o no? ¿Te estoy confundiendo? ¿Qué? Necesito feedback, por favor, ¿ok? Muchas gracias. Compartan este video y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, pues aquí en YouTube, ¿ok? Muchas gracias. Chao, chao.